Queremos resolverlo dado ecuación cuadrática completando el cuadrado. Para hacer esto, vamos a seguir los pasos que se describen aquí. Tengo un mini video de lección sobre completando el cuadrado que pasa por estos en gran medida más detalles, o tal vez quieras hacer una pausa el video para revisarlos antes de hacer ejercicio el problema. El primer paso aquí es mover el término constante al lado derecho de la ecuación. Así que tendremos que restar 17 en ambos lados de la ecuación. Tendríamos x al cuadrado más 6x. Ahora vamos a hacer esto un trinomio cuadrado perfecto añadiendo una constante aquí, así que voy a dejar un espacio para la constante. Luego en el lado derecho de la ecuación tenemos menos 17, y si sumamos una constante en el lado izquierdo de la ecuación, vamos a tener que sumar la misma constante en el lado derecho. Así que agregaremos la constante aquí también. Ahora el siguiente paso es determinar la constante que vamos a sumar aquí para que sea un cuadrado perfecto trinomio. Así que repasemos estas notas aquí abajo. Si tenemos un cuadrado perfecto trinomio con un coeficiente inicial de 1, entonces el término constante base divide por 2 al cuadrado, donde b es el coeficiente del término x. Así que viendo nuestro ejemplo, observe que b igual 6. Así que b dividido por 2 al cuadrado va a ser 6 dividido por 2. Eso es 3 cuadrados, que es igual a 9. Así que tendremos que sumar 9 aquí para hacer de este un cuadrado perfecto trinomio. Y por supuesto si añadimos 9 al lado izquierdo de la ecuación para mantener la igualdad, tenemos que sumar también 9 al lado derecho. Así que ahora vamos a factorizar este trinomio y combine los términos de la derecha. Así que dividamos esto en dos. Primero los factores binomiales. Note que el lado derecho va a ser menos 17 más 9, eso es menos 8. Y ahora los primeros términos de los factores binomiales serán los factores de x al cuadrado, que son x y x. Ahora queremos los factores de 9, que tienen una suma de 6, que serían 3 y 3. Así que tenemos más 3 aquí y más 3 aquí. Así que fíjate cómo tenemos dos iguales factores que verifican que esto es perfecto trinomio cuadrado, y podemos escribir esto como cantidad de x más 3 al cuadrado igual menos 8. Y ahora deshacer esta cuadratura y resolvemos para x, obtendremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y recuerda que al hacerlo, vamos a tener un plus o el signo menos aquí, y ahora cuando simplificamos el lado izquierdo, esto se simplificará en un factor de x más 3, y en el lado derecho necesitamos simplificar la raíz cuadrada de menos 8. Echemos un vistazo a eso de aquí. La raíz cuadrada de menos 8 igual la raíz cuadrada de menos 1 por 2 por 2 por 2. Y esto simplifica porque sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 igual y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado o 4 igual 2. Así que esto va a simplificar a 2 y raíz cuadrada de 2. Último paso aquí para resolver x, restaremos 3 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Así que tenemos x igual a esto va a ser menos 3 más barra 2 y raíz cuadrada de 3. Así que recuerda que tenemos 2 en este caso, uno es x igual menos 3 más 2 y raíz cuadrada de 3, y la otra solución es x igual menos 3, 2 y raíz cuadrada de 2. Así que si queremos describir nuestras soluciones, podemos decir que tenemos dos soluciones complejas. Está bien, espero que esto te haya resultado útil.